La embajadora Beltar apoyó sus delgados dedos sobre el frío metal de su escritorio y observó la pantalla holográfica que flotaba ante ella. Puntos rojos marcaban los sistemas muertos. Ya eran 12. 12 sistemas estelares enteros donde millones de los suyos habían vivido, trabajado y criado a sus hijos. Todos desaparecidos. Todos consumidos. El enjambre Krex se movía como una plaga por la galaxia. Devoraban todo lo orgánico, convirtiendo mundos vivos en cascarones vacíos de roca y metal. Naves, estaciones, incluso los muebles de madera en los dormitorios de los niños. Nada escapaba a su hambre. Lo peor era cómo lo hacían. Los Krex no solo mataban, absorbían. Cada persona consumida pasaba a formar parte de su mente colmena, añadiendo sus recuerdos y conocimientos al colectivo antes de que su conciencia desapareciera para siempre. La especie de Beltar, los sapirianos, nunca había sido guerrera. Tampoco sus aliados en la coalición, los amables Arat, con sus rostros parecidos a flores, o los eruditos Bin, que pasaban sus vidas estudiando las estrellas. Las tres especies habían evolucionado en mundos pacíficos donde la cooperación significaba la supervivencia. No tenían armas de guerra, ni instintos asesinos, ni entendimiento de la brutal matemática de la extinción. Levantó la vista cuando la puerta de su oficina se deslizó para abrirse. El general Kate, del ejército Arat, entró, sus pétalos normalmente brillantes ahora marchitos por el agotamiento. Detrás de él venía la erudita suprema Sig-Sal de los Bin, sus grandes ojos reflejando la misma desesperación que había acechado todas sus reuniones durante semanas. ¿Alguna noticia del Consejo Galáctico?, preguntó Beltar, aunque ya conocía la respuesta por sus expresiones. Los pétalos de Kate se inclinaron aún más. Se niegan a enviar ayuda. Dicen que nuestros sistemas están demasiado lejos de los mundos centrales para justificar el riesgo. El embajador humano fue más directo. Lo llamó una causa perdida y sugirió que evacuáramos a campos de refugiados en el espacio Centauri. ¿Campos de refugiados?, repitió Sig-Sal con amargura. 3.000 millones de seres reducidos a refugiados porque nadie quiere pelear una guerra que podrían perder. Beltar sintió que algo se rompía en su pecho. 3.000 millones. Era todo lo que quedaba de su coalición. 3.000 millones de almas dependiendo de ella para encontrar un milagro donde no existía ninguno. La mayor fuerza militar que podían reunir contaba con apenas 200 naves. El enjambre Krex se contaba por miles, y se hacían más fuertes con cada mundo que consumían. ¿Y el Imperio Altariano?, preguntó desesperadamente. ¿La Confederación Nexus? Alguien debe estar dispuesto a ayudar. Los altarianos cerraron sus fronteras ayer, dijo Kate. Tienen demasiado miedo de que el enjambre nos siga hasta su espacio. La Confederación se ofreció a llevarse nuestros archivos históricos y preservar nuestra cultura después de que desaparezcamos. Beltar se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la capital de su mundo. Abajo, las familias seguían con sus vidas diarias, sin saber que su gobierno había agotado todas las opciones. Los niños jugaban en los parques. Los vendedores vendían comida en los mercados. Los artistas pintaban murales en las paredes de edificios que podrían no existir en un mes. «Tiene que haber alguien», susurró. «Alguien a quien no hayamos preguntado». Sig-Sal consultó su tableta de datos. Hemos contactado a todas las grandes potencias de la galaxia. El enjambre Krex lleva expandiéndose 30 años. Todos saben lo que hacen. Nadie quiere enfrentarlos. ¿Y las potencias menores? ¿Los mundos independientes? La mayoría no tiene la fuerza militar para ayudar. Los que sí, están demasiado lejos. Sig-Sal hizo una pausa. Sus grandes ojos se centraron en algo en sus datos. Hay una opción que no hemos explorado. ¿Cuál es? La base de datos de especies de mundos muerte. La voz de Sig-Sal bajó a un susurro. Especies que evolucionaron en mundos tan peligrosos que el contacto está restringido. Beltar sintió un escalofrío. Todo ser civilizado en la galaxia conocía los mundos muerte. Planetas tan hostiles que solo las criaturas más salvajes podían sobrevivir allí. Las especies que surgían de tales lugares eran consideradas inestables, violentas e impredecibles. Había protocolos estrictos sobre el contacto con ellas.
¿Cuántas especies de mundos muerte han alcanzado el vuelo espacial? Preguntó. 17 confirmadas. La mayoría están aisladas en sus sistemas de origen, demasiado peligrosas para interactuar con la sociedad galáctica. Los dedos de Zixal se movieron por su tableta. Pero hay una excepción. Una especie llamada humanos, de un mundo muerte clase 12 designado como Tierra. Clase 12. Beltar nunca había oído hablar de un mundo con una clasificación tan alta en la escala de peligrosidad. La mayoría de los mundos muerte apenas alcanzaban la clase 7. ¿Qué hace que su mundo sea tan peligroso? Zixal leyó del archivo. Variaciones climáticas extremas, inestabilidad tectónica, especies depredadoras agresivas, vida vegetal tóxica, organismos patógenos, exposición a la radiación, estrés gravitacional, variaciones de presión atmosférica, química oceánica corrosiva, interferencia electromagnética, múltiples eventos de extinción. Hizo una pausa. Inteligencia de depredador supremo confirmada. ¿Inteligencia de depredador supremo? Los pétalos de Kate se habían vuelto completamente blancos. ¿Quieres decir que evolucionaron como asesinos? Según esto, los humanos evolucionaron a partir de cazadores por persistencia. Perseguían a sus presas durante días hasta que colapsaban por agotamiento. Su mundo era tan peligroso que tuvieron que convertirse en lo más peligroso que había en él solo para sobrevivir. Beltar se sentó de nuevo, pesadamente. Pedir ayuda a depredadores supremos era como invitar a demonios para luchar contra otros demonios. Pero, ¿qué otra opción tenían? ¿Qué sabemos sobre su estado actual? Llevan unos 200 años viajando por el espacio. Tienen colonias en varios sistemas cerca de su mundo natal. El Consejo Galáctico mantiene un contacto mínimo, principalmente acuerdos comerciales para minerales raros que extraen de asteroides. Hay advertencias en su archivo. ¿Qué tipo de advertencias? La voz de Zixal se volvió aún más queda. Inestabilidad psicológica, tendencia a la violencia, respuestas emocionales impredecibles, capacidad para convertir casi cualquier cosa en un arma, desprecio por la doctrina de guerra convencional, alta tolerancia a las bajas, incluidas las propias. Suenan terribles, susurró Kate. Suenan lo suficientemente desesperados como para luchar contra los Krex, dijo Beltar. Una idea terrible se estaba formando en su mente. Si son verdaderos depredadores supremos, tal vez sean la única especie lo suficientemente loca como para enfrentarse al enjambre. Beltar, no. Zixal se inclinó hacia adelante. Los perfiles psicológicos sugieren que los humanos son salvajes apenas contenidos. Traerlos aquí podría ser tan peligroso como los Krex. Podría ser, pero los Krex definitivamente nos matarán a todos. Beltar activó el sistema de comunicaciones. ¿Cómo los contactamos? Hay una estación de retransmisión cuántica en el borde de su espacio, pero, por favor, reconsidéralo. El análisis cultural dice que los humanos forman lazos de manada y responden a la violencia con más violencia. Podrían exigir un pago que no podemos permitirnos o, peor aún, podrían decidir que también somos una amenaza. Beltar volvió a mirar por la ventana. Un grupo de niños Arat dibujaba con arena de colores en el parque. Sus risas inocentes llegaban a través de los filtros de aire. En el mercado, un anciano Bin le enseñaba a un joven sapiriano cómo tallar patrones tradicionales en madera. Esa gente confiaba en ella para protegerlos. Redacta un mensaje, dijo. Que sea honesto. Diles exactamente lo que está pasando. Beltar. Hazlo. Los dedos de Zixal se movieron a regañadientes por su tableta. ¿Qué deberíamos ofrecerles a cambio? Nada. Sus dos compañeros la miraron fijamente. ¿Nada? Preguntó Kate. Si son tan salvajes como dicen los informes, ofrecer un pago podría hacerles pensar que estamos tratando de contratar mercenarios. Eso podría insultarlos. Si son animales de manada como sugiere el análisis, quizás respondan a una simple petición de ayuda. Beltar se acercó a la consola de comunicaciones y comenzó a escribir. Las palabras salían lentamente, cada una cargada con el destino de miles de millones. A la especie humana de la Tierra, somos la coalición sapiriana. Estamos muriendo. Una especie llamada el enjambre Krex está consumiendo nuestros mundos.
Han destruido 12 sistemas estelares. 3.000 millones de los nuestros dependen de nuestra próxima decisión. Hemos pedido ayuda a todas las grandes potencias de la galaxia. Todas se han negado. Sabemos que los humanos son considerados peligrosos. Sabemos que su mundo está clasificado como hostil. Sabemos que el Consejo Galáctico advierte en contra del contacto con su especie, pero se nos han acabado las opciones. Hizo una pausa, pensando en los niños del parque. Nuestros niños están siendo consumidos, convertidos en parte de una mente colmena que no conoce piedad, ni paz, ni pensamiento individual. Si hay algo de compasión en su especie, si entienden lo que significa luchar por la supervivencia, por favor, ayúdennos. No sabemos qué podrían querer a cambio. No sabemos si podemos pagar su precio, pero lo pedimos de todos modos, porque a veces la desesperación es todo el valor que te queda. Beltar encriptó el mensaje con sus códigos diplomáticos y adjuntó sus cartas estelares, evaluaciones militares y todo lo que sabían sobre el enjambre Krex. Luego miró a sus dos consejeros más cercanos. ¿Estás segura de esto?, preguntó Zixal. No, pero estoy segura de lo que pasará si no hacemos nada. Presionó la tecla de transmisión. El mensaje se disparó a través del espacio a una velocidad superior a la de la luz, llevando consigo las esperanzas y los miedos de 3 especies que se habían quedado sin tiempo. La respuesta llegó 18 horas después. Solo 4 líneas cortas que aparecieron simultáneamente en todas las pantallas del gobierno de la coalición. Mensaje recibido. Situación comprendida. Nave en camino. Prepárense para asistencia no convencional. Capitana Sarachen, US Retribución. Beltar se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo. US Retribución. Incluso el nombre sonaba peligroso. Pero enterrado en esas breves palabras había algo que no había sentido en meses. Esperanza. 3 días después, los sensores de largo alcance detectaron algo que se acercaba al espacio de la coalición. Una única nave, moviéndose rápido y transmitiendo códigos de identificación humanos. Beltar ordenó a todas las flotas defensivas que se mantuvieran a la espera y se preparó para recibir a sus salvadores, o su perdición. Todavía no estaba segura de cuál sería. La US Retribución salió del hiperespacio en el borde del territorio sapiriano con la misma gracia que un asteroide en caída libre. Los sensores de largo alcance habían detectado su aproximación durante horas, pero verla con sus propios ojos dejó sin palabras a los comandantes de la flota de la coalición. La capitana Beltar estaba en el puente de la nave insignia de la coalición, observando la nave humana a través de la pantalla principal. Parecía algo que se había arrastrado fuera de un cementerio de naves estelares. Aún así, había decidido seguir volando. El casco era un mosaico de diferentes metales y aleaciones, claramente rescatados de docenas de naves distintas. Se habían soldado emplazamientos de armas en superficies que nunca estuvieron destinadas a llevarlas. Enormes equipos industriales sobresalían de los costados como tumores mecánicos. Por los 7 soles, susurró el almirante Siobar a su lado. ¿Qué es esa cosa? La coordinadora de flota, Zixal, revisó sus sensores. Se registra como un buque de carga, una nave de salvamento, según su transpondedor. Pero esas lecturas de energía, levantó la vista con los ojos muy abiertos. Capitana, esa nave está emitiendo más potencia que toda nuestra flota de batalla. El sistema de comunicaciones crepitó. Una voz habló en un estándar galáctico con acento, pero comprensible, áspera y directa de una manera que le dio escalofríos a Beltar. Flota de la coalición. Aquí la capitana Sarachen de la US Retribución. Estamos aquí por su problema de bichos. Solicitamos permiso para subir a bordo de su nave insignia para una discusión táctica. Beltar intercambió miradas con sus oficiales. La humana había llamado al enjambre Krex un problema de bichos, como si una fuerza que había consumido 12 sistemas estelares fuera solo un inconveniente. Permiso concedido, Capitana Chen. La bahía de Atraque 7 está preparada para su lanzadera. No necesito lanzadera. Tomaré una cápsula de transporte. Y una advertencia. Mi nave no lleva esas bonitas lanzaderas diplomáticas a las que probablemente están acostumbrados. 20 minutos después, Beltar estaba en la bahía de Atraque,
observando cómo una pequeña cápsula se acoplaba a sus abrazaderas. Parecía una cápsula de escape a la que alguien le había atado motores. Cuando la esclusa de aire se abrió, lo primero que la golpeó fue el olor. Aceite, metal y algo más que no pudo identificar. Algo agudo y peligroso. La capitana Sarah Chen atravesó la esclusa y Beltar entendió de inmediato por qué los humanos estaban clasificados como depredadores supremos. La mujer era alta y delgada, moviéndose con la gracia controlada de algo que podía estallar en violencia en cualquier momento. Su cabello oscuro estaba recogido severamente, y sus ojos eran del color de las tormentas de invierno. Cicatrices marcaban sus manos y su rostro. No las limpias cicatrices quirúrgicas de procedimientos médicos, sino las marcas irregulares de alguien que había sobrevivido a cosas que deberían haberla matado. Detrás de ella venían otros dos humanos. Uno era un hombre enorme cuyos brazos estaban cubiertos de lo que parecían cicatrices decorativas dispuestas en patrones. El otro era más pequeño, enjuto, con la piel pálida de alguien que pasaba su vida en el espacio. Los tres vestían ropas que parecían funcionales en lugar de formales. Botas pesadas, pantalones prácticos, camisas que podían soportar el trabajo duro. La voz de Chen fue directa, profesional. Embajadora. Soy la capitana Sarah Chen. Este es mi oficial táctico, Marcus Webb, y mi ingeniera jefa, Riley Santos. Necesitamos hablar de estrategia. Beltar había preparado cortesías diplomáticas, saludos formales, protocolos cuidadosos, pero algo en el comportamiento de Chen sugería que la humana no tenía paciencia para ceremonias. Por supuesto. Hemos preparado una sala de reuniones. Bien. Pero primero, necesito dejar algo en claro. Los ojos de color tormenta de Chen se fijaron en el rostro de Beltar. Pidieron ayuda a gente de un mundo muerte. Eso significa que van a recibir soluciones de un mundo muerte. No peleamos guerras como lo hacen las especies civilizadas. No seguimos las reglas de combate estándar. No nos preocupamos por luchar de forma justa o mantener las cosas limpias. Si eso es un problema, díganlo ahora. Beltar sintió hielo en sus venas. ¿A qué se refiere con no limpias? Quiero decir que vamos a hacer lo que sea necesario para detener al enjambre. Cosas que podrían incomodar a su gente, cosas que otras especies llamarían brutales o excesivas. La expresión de Chen nunca cambió. La pregunta es si quieren ganar más de lo que quieren mantener sus manos limpias. El almirante Siodar dio un paso adelante. Capitana Chen, apreciamos su disposición a ayudar, pero seguramente existen convenciones galácticas. Chen le dirigió su mirada de tormenta invernal. Almirante, ¿cuántas naves perdió la última vez que intentó luchar contra los Kreks usando las convenciones galácticas? El silencio de Siodar fue respuesta suficiente. En la sala de reuniones, Beltar observó cómo Chen estudiaba sus pantallas tácticas con la intensidad concentrada de una asesina nata. La humana hacía preguntas incisivas sobre la biología de los Kreks, la construcción de sus naves, sus patrones de movimiento. Sus dos oficiales tomaban notas en dispositivos que parecían haber sido ensamblados con piezas de repuesto. Su inteligencia es buena, dijo Chen finalmente, pero incompleta. Están pensando en esto como una guerra convencional. Los Kreks no son convencionales. Son un cáncer. No se negocia con un cáncer. No se lucha de forma justa contra él. Se extirpa por completo. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó Beltar. Chen activó su propio dispositivo de visualización, proyectando imágenes que hicieron que varios oficiales de la coalición jadearan. El interior de la retribución parecía una pesadilla de armas improvisadas y equipos improvisados. Cargas de minería habían sido convertidas en destructores de naves. Herramientas de corte industrial habían sido modificadas para el combate. Las bodegas de carga se habían convertido en talleres de fabricación para cosas que Beltar no quería identificar. Somos una nave de salvamento, explicó Chen. Vamos a lugares peligrosos y traemos de vuelta cosas que otras personas no pueden o no quieren manejar. Naves muertas, artefactos inestables, materiales contaminados. Mi tripulación está formada por personas que son demasiado peligrosas para el servicio regular pero demasiado valiosas para desperdiciarlas. Señaló a su oficial táctico.
El enorme cuerpo de Webb estaba cubierto de cicatrices que contaban historias de violencia superada. Marcus solía andar con flotas piratas antes de decidir que prefería matar piratas. Conoce todos los trucos sucios del libro porque inventó la mitad de ellos. Santos sonrió, mostrando dientes que habían sido reemplazados con implantes metálicos. Riley fue expulsada del cuerpo de ingenieros por construir armas que violaban unos 40 tratados galácticos diferentes. Menos mal que esto no es técnicamente una operación galáctica. Beltar se sintió mal. Son criminales. Criminales reformados, corrigió Chen. Trabajamos para la División de Operaciones de Espacio Profundo de la Tierra. Nos encargamos de problemas que el ejército regular no puede tocar. Piratas que se esconden en campos de asteroides, naves con IA rebeldes, artefactos alienígenas que vuelven loca a la gente, cosas que requieren gente que no tiene miedo de ensuciarse las manos. ¿Y cree que eso los califica para luchar contra los Creks? La sonrisa de Chen era lo suficientemente afilada como para cortar. Señora, nos especializamos en matar cosas que no deberían existir. Los Creks son solo otro martes para nosotros. Activó otra pantalla que mostraba la lista de la tripulación de la Retribución. Beltar la leyó con creciente horror. Expiratas, oficiales militares caídos en desgracia, mineros de asteroides, especialistas en salvamento e individuos cuyas descripciones de trabajo simplemente figuraban como clasificadas. ¿Cuántos de ustedes hay?, preguntó el almirante Siodar en voz baja. 43 miembros de la tripulación, más lo que podamos improvisar con los materiales locales. Chen parecía disfrutar de sus expresiones de asombro. Sé lo que están pensando. ¿Cómo pueden 43 personas luchar contra un enjambre que destruyó 12 sistemas estelares? La respuesta es que no vamos a luchar contra ellos. Vamos a hacer que deseen no haber oído hablar nunca de la vida orgánica. Santos mostró especificaciones técnicas que a Beltar le dolían los ojos al mirar. Tenemos cargas de minería que pueden fracturar lunas pequeñas. Ácido industrial diseñado para corroer cascos de naves estelares. Generadores de pulso electromagnético que freirán cualquier componente electrónico en un radio de 50 kilómetros. Y esas son solo las armas convencionales. ¿Y las no convencionales?, preguntó Beltar, aunque no estaba segura de querer saberlo. Webb habló por primera vez, su voz como piedras moliéndose. Guerra biológica, operaciones psicológicas, manipulación ambiental. Cosas que hacen que el enemigo desee estar muerto mucho antes de que realmente muera. Chen se recostó en su silla. Esto es lo que va a pasar. Vamos a golpear a la flota de avanzada Creks cuando lleguen al sistema en disputa. No vamos a intentar superarlos en combate ni en maniobras. Vamos a hacer que tengan miedo. El miedo es algo que los Creks no entienden, lo que lo convierte en un arma perfecta contra ellos. Los Creks son una mente colmena, protestó Zixal. No experimentan emociones individuales como el miedo. No, pero experimentan trauma colectivo, dolor que afecta a toda la red, confusión que interrumpe su coordinación. Vamos a herirlos de maneras a las que no pueden adaptarse, porque adaptarse requeriría que se convirtieran en algo que no son. Chen se levantó y caminó hacia la pantalla táctica que mostraba la flota Creks que se aproximaba. Una advertencia justa. Cuando esto termine, su gente tendrá preguntas sobre nuestros métodos. Algunas de esas preguntas no tendrán respuestas cómodas. Los Creks van a morir de formas que las especies civilizadas llamarían crueles. Vamos a usar su propia biología en su contra. Vamos a convertir su mayor fortaleza en su mayor debilidad. Beltar miró a sus consejeros, viendo sus propias dudas reflejadas en sus rostros. Estos humanos eran todo lo que las advertencias habían dicho que serían. Violentos, impredecibles, dispuestos a cruzar líneas que las especies civilizadas ni siquiera se acercarían. Pero también eran las únicas personas en la galaxia que habían mirado al enjambre Creks y habían visto un problema que podían resolver. Capitana Chen, dijo lentamente. ¿Qué necesita de nosotros? Que se mantengan fuera de nuestro camino. Mantengan sus flotas atrás a menos que las llamemos específicamente. Y estén preparados para el hecho de que cuando esto termine, la galaxia sabrá exactamente lo que sucede cuando alguien amenaza a una especie bajo protección humana.
La sonrisa de Chen era fría como el espacio profundo. Los Krex querían ser lo más peligroso de la galaxia. Están a punto de descubrir cómo son los verdaderos depredadores. Mientras los humanos se preparaban para irse, Webb se detuvo en la esclusa. Embajadora, una cosa más. Cuando nos enfrentemos a los Krex, no intenten grabar la batalla para sus archivos. Hay cosas que es mejor no recordar. Después de que se fueran, Beltar se quedó en la sala de reuniones vacía, mirando las pantallas tácticas. En 3 días, la flota de avanzada Krex llegaría al sistema en disputa. En 3 días, descubriría si había encontrado la salvación o si había invitado a un tipo diferente de perdición al espacio de la coalición. Fuera de los visores, la retribución flotaba en el espacio como un depredador mecánico, esperando que llegara su presa. El enjambre Krex entró en el sistema CEPR-7 como una plaga de naves vivas. Cientos de bionaves salieron del punto de salida del hiperespacio, sus cascos orgánicos pulsando al ritmo de corazones masivos. Cada nave había sido cultivada en lugar de construida, creada a partir de la biomasa absorbida de innumerables mundos conquistados. Se movían con un propósito, guiadas por la inteligencia colectiva que había consumido 12 sistemas estelares. La capitana Sarah Chen los vio llegar desde el puente de la U.S. Retribución. Posicionada detrás de un pequeño campo de asteroides en el borde del sistema, su tripulación trabajaba silenciosamente a su alrededor, haciendo los preparativos finales para algo que la galaxia nunca antes había visto. Composición biológica confirmada, informó Santos desde la estación de ingeniería. El material del casco es aproximadamente un 60% de polímero orgánico, 30% de compuesto mineral, 10% de infraestructura metálica. Básicamente son criaturas voladoras con esqueletos de metal. Perfecto, dijo Chen. Desplieguen los paquetes bacterianos. La retribución lanzó lo que parecían sondas de minería, pequeños dispositivos sin importancia que se dirigieron hacia el campo de asteroides. Los sensores de los Krex los ignoraron por completo. ¿Por qué una mente colmena se preocuparía por equipos industriales? Webb supervisó el despliegue desde su estación táctica. Paquetes en posición. Los cultivos bacterianos están estables y listos para su dispersión. Chen había pasado 2 días explicando al comando de la coalición por qué esto funcionaría. Las naves Krex eran tejido vivo. El tejido vivo podía enfermar. La Tierra había pasado miles de millones de años desarrollando bacterias que podían descomponer la materia orgánica. La retribución llevaba muestras de los organismos descomponedores más agresivos de la Tierra, cuidadosamente modificados para trabajar más rápido y propagarse más lejos de lo que la naturaleza jamás pretendió. ¿Cuál es el método de dispersión?, había preguntado el almirante Seodar durante la reunión. Vamos a estornudarles encima, había respondido Chen con total seriedad. Ahora, mientras la flota Krex se adentraba en el sistema, Chen activó la primera fase de su plan. Las ondas de minería explotaron, pero en lugar de producir fuego y metralla, liberaron nubes de organismos microscópicos en el espacio. Las bacterias se extendieron por el vacío, diseñadas para sobrevivir en el frío y buscar compuestos orgánicos. Los Krex no notaron nada malo durante la primera hora. Sus bionaves continuaron su avance hacia CEPR-7, donde las naves de evacuación de la coalición todavía estaban cargando refugiados. Pero entonces, los invasores microscópicos encontraron sus objetivos. Contacto con los biocascos enemigos confirmado, informó Santos. Las colonias bacterianas se están estableciendo. La tasa de descomposición supera las proyecciones. Chen sonrió sombríamente. Las bacterias de la Tierra no solo comían materia orgánica. Se multiplicaban mientras lo hacían. Cada infección exitosa creaba millones de bacterias más, propagándose por las naves Krex como un incendio forestal. Los cascos vivos que habían sido la mayor ventaja del enjambre se estaban convirtiendo en su debilidad. La primera nave Krex comenzó a mostrar síntomas 20 minutos después. Su casco comenzó a desarrollar manchas oscuras donde las colonias de bacterias estaban descomponiendo los polímeros orgánicos. El movimiento de la nave se volvió errático a medida que sus tejidos vivos comenzaban a fallar. Pero Chen no había terminado. Mientras la infección bacteriana se extendía por la flota Krex,
activó la segunda fase de su campaña de guerra psicológica. Relay, inicia el bombardeo de audio. Santos sonrió y activó una serie de potentes altavoces montados en el casco de la retribución. El sonido que surgió habría sido imposible de escuchar en el vacío del espacio, excepto que se transmitió directamente a las redes de comunicación de las naves Krex. La mente colmena de repente se vio inundada de sonidos que nunca antes había encontrado. Cantos de ballenas de los océanos de la Tierra, profundos, melancólicos y vastos. La conciencia colectiva intentó procesar los ruidos extraños y se encontró confundida, desorientada. El canto parecía llevar un peso emocional que la mente colmena no podía comprender. Luego vinieron los aullidos de los lobos, llamadas de manada de criaturas que una vez fueron los mayores rivales de la humanidad por el dominio en la Tierra. Los sonidos desencadenaron respuestas enterradas en la memoria genética. Miedo primario a los depredadores, pánico a ser cazado. Los Krex nunca antes habían experimentado estas emociones. No sabían cómo procesarlas. La coordinación de la mente colmena comenzó a desmoronarse. Las naves comenzaron a moverse en círculos, sin seguir ya sus patrones de formación. Algunas comenzaron a disparar al espacio vacío, respondiendo a amenazas que solo existían en sus pesadillas colectivas. Pero Chen guardó lo peor para el final. Cantos de guerra humanos, ordenó. Los altavoces estallaron con el sonido de voces humanas alzadas en gritos de batalla. Antiguos cánticos de guerra de una docena de culturas diferentes se mezclaron con canciones militares modernas y los gritos de humanos en combate. Los sonidos llevaban algo que los Krex no podían comprender. La voluntad individual eligiendo la violencia, mentes separadas decidiendo luchar en lugar de huir. La mente colmena retrocedió ante el concepto. La elección individual era la antítesis de todo lo que los Krex representaban. Eran una sola mente en muchos cuerpos, una unidad de propósito perfecta. Pero estos sonidos sugerían criaturas que elegían ser violentas, que encontraban fuerza en su separación en lugar de debilidad. El asalto psicológico tuvo un efecto inesperado. Varias naves Krex comenzaron a atacarse entre sí, su conciencia compartida fracturándose bajo la tensión de conceptos que no podía procesar. La unidad perfecta de la mente colmena comenzó a resquebrajarse. Chen observó cómo el caos se extendía por la flota enemiga y dio la orden para la fase 3. Muy bien, gente. Es hora de ponernos físicos. Desplieguen los drones de embestida. La retribución había entrado en el sistema llevando equipo de minería, enormes plataformas de perforación diseñadas para perforar asteroides. La tripulación de Chen había hecho algunas modificaciones. Las plataformas de perforación eran ahora misiles guiados, cada uno con suficiente impulso para atravesar una luna pequeña. Pero en lugar de apuntar directamente a las naves Krex, para crear pozos de gravedad pequeños pero intensos. A medida que las naves Krex en fuga pasaban sobre ellos, los dispositivos se activaban. El efecto fue devastador. Naves diseñadas para moverse suavemente por el espacio de repente se encontraron atrapadas en remolinos gravitacionales. Sus sistemas de navegación orgánicos, ya comprometidos por la infección bacteriana y el trauma psicológico, no pudieron compensar los cambios repentinos en el espacio-tiempo local. Las naves Krex chocaron entre sí, su coordinación completamente destruida. Algunas fueron destrozadas por la tensión gravitacional. Otras giraban sin control, atrapadas en pozos de gravedad artificial que impedían su escape. La flota de la coalición, observando desde una distancia segura, apenas podía comprender lo que estaba viendo. Una sola nave humana estaba destruyendo sistemáticamente una fuerza que había conquistado 12 sistemas estelares. Pero no lo estaban haciendo con una potencia de fuego superior o tecnología avanzada. Lo estaban haciendo volviendo las propias fortalezas de los Krex en su contra. La voz de la capitana Beltar llegó por el canal de comunicación. ¿Qué pasará con los supervivientes? Chen miró la pantalla táctica donde las dispersas naves Krex todavía intentaban escapar del sistema. La mayoría estaban lisiadas, sus biocascos fallando, su conexión con la mente colmena interrumpida por el trauma psicológico. No habrá supervivientes, dijo en voz baja. La fase final del plan de Chen fue la más brutal. La retribución se movió a través del campo de escombros como un tiburón mecánico,
cazando las naves Krex dañadas. Pero en lugar de simplemente destruirlas, la tripulación de Chen abordó las naves. Webb lideró los equipos de abordaje, vistiendo trajes ambientales que lo protegían de las infecciones bacterianas que asolaban las bionaves Krex. Sus equipos se movieron a través de las naves moribundas, recolectando muestras, estudiando la tecnología del enemigo, aprendiendo todo lo que podían sobre la biología y la psicología de los Krex. No era solo recopilación de inteligencia. Era un mensaje. Las pocas naves Krex que lograron escapar llevarían informes de vuelta al enjambre principal. Le dirían a la conciencia colectiva que los humanos no solo derrotaban a sus enemigos, los estudiaban. Aprendían de ellos. Desmontaban todo lo que hacía peligroso al enemigo y descubrían cómo usarlo para sí mismos. Santos trabajaba frenéticamente en los laboratorios de la Retribución, analizando la biotecnología capturada. Capitana, esto es increíble. Sus sistemas de computación orgánica podrían revolucionar nuestra propia tecnología. Y su procesamiento de biomasa. Cuidado, Riley, advirtió Chen. Esa tecnología tiene un precio. Cada avance que lograron se pagó con las vidas de especies enteras. Pero no le ordenó que se detuviera. Eso era lo que incomodaba a otras especies sobre los humanos. Podían sentir horror por las acciones de sus enemigos y al mismo tiempo estar dispuestos a aprender de ellos. Podían condenar a los Krex por consumir civilizaciones enteras mientras estudiaban las mismas técnicas que hacían posible tal consumo. La batalla terminó 6 horas después de comenzar. El sistema CEPR-7 estaba sembrado de los restos de las bionaves Krex, sus cascos orgánicos reducidos a colonias flotantes de bacterias terrestres. Las anomalías gravitacionales tardarían semanas en disiparse. Los ecos psicológicos de los cantos de guerra humanos rondarían el espacio local durante años. Chen estaba en su puente, contemplando la destrucción. Su tripulación trabajaba a su alrededor, catalogando sus capturas, analizando sus muestras, preparando informes que cambiarían la comprensión de la humanidad sobre la biotecnología para siempre. Flota de la coalición, aquí la capitana Chen, transmitió. La amenaza inmediata ha sido neutralizada. El sistema está asegurado. Hubo una larga pausa antes de que Beltar respondiera. Capitana, ¿qué acaba de pasar aquí? Chen consideró su respuesta cuidadosamente. Les mostramos a los Krex lo que sucede cuando amenazan a una especie bajo protección humana. Querían ser lo más peligroso de la galaxia. Les enseñamos la diferencia entre ser peligroso y ser un depredador supremo. Miró la pantalla táctica donde las pocas naves Krex que escapaban cojeaban hacia el punto de salida del hiperespacio. Llevarán la noticia de esta derrota de vuelta al enjambre principal. Le dirán a la conciencia colectiva que los humanos luchan guerras de formas que la mente colmena no puede comprender ni contrarrestar. Chen apuntó a los campos de escombros creados por las infecciones bacterianas. A medida que los cascos de las bionaves se descomponían, dejaban nubes de compuestos metálicos y minerales, los esqueletos inorgánicos que habían sostenido el tejido vivo. Los drones de embestida se estrellaron contra estas nubes de escombros a una velocidad tremenda, convirtiendo los fragmentos de metal en proyectiles de alta velocidad. Las naves Krex se encontraron atrapadas en tormentas de meteoritos artificiales, la integridad restante de sus cascos destrozada por pedazos de sus propias naves muertas. Están intentando retirarse, informó Webb. Las naves más grandes se están replegando hacia el borde del sistema. Que lo intenten, dijo Chen. Activen las minas de gravedad. La Retribución había estado soltando cargas de minería modificadas por todo el sistema durante su aproximación. Pero no eran dispositivos explosivos. Eran manipuladores gravitacionales diseñados. Y una advertencia, embajadora, añadió Chen. Esto es solo el principio. El enjambre principal vendrá en busca de venganza. Cuando lo hagan, descubrirán que todo lo que acabamos de hacerle a su flota de avanzada fue a nosotros siendo amables. Fuera de los visores de la Retribución, las bacterias de la Tierra continuaban consumiendo los restos orgánicos de las bionaves Krex, convirtiendo los cadáveres del enemigo en combustible para su propia reproducción. Era una metáfora perfecta de la guerra humana. Incluso en la muerte, sus enemigos servían a los propósitos humanos.
La galaxia estaba a punto de aprender una lección muy importante sobre la diferencia entre ser civilizado y estar a salvo. 3 semanas después de la batalla en Sepr 7, la embajadora Beltar estaba en la bodega de carga de la US Retribución e intentaba no vomitar. El olor era abrumador, una mezcla de productos químicos, descomposición y algo más que hacía que sus instintos gritaran peligro. A su alrededor, los miembros de la tripulación humana trabajaban con una eficiencia casual, procesando materiales que ninguna especie civilizada se atrevería a tocar. «Cuidado con esa muestra», gritó Santos a un técnico que manejaba lo que parecía un trozo de metal viviente. «Todavía está tratando de conectarse con otra biotecnología Krex. No queremos que establezca un enlace de comunicación». Beltar observó con horror cómo la tripulación humana diseccionaba trozos de naves Krex como si estuvieran realizando una autopsia. Lo que, se dio cuenta, era exactamente lo que estaban haciendo. Los humanos lo habían cosechado todo: fragmentos de casco, biocomputadoras, procesadores orgánicos, incluso muestras de la propia conciencia colectiva. ¿Es esto legal?, le preguntó a la capitana Chen, que examinaba una tableta de datos cubierta de lecturas biológicas. Chen levantó la vista con esos ojos de tormenta invernal. «Defina legal». «Técnicamente no estamos violando ningún tratado galáctico porque esto no es oficialmente una operación galáctica. La participación de la Tierra aquí está clasificada como asistencia humanitaria, no como acción militar. Pero están estudiando su tecnología, aprendiendo de ella. Por supuesto que lo hacemos. No se ganan guerras siendo estúpido». Chen dejó su tableta y se encaró directamente con Beltar. «Cada pieza de biotecnología Krex que analizamos nos prepara mejor para luchar contra ellos la próxima vez. Cada muestra biológica que estudiamos nos enseña más sobre sus debilidades. Esto no es solo carroñería. Es recopilación de inteligencia». Beltar se sintió mal. Los Krex eran una especie consciente. Esto se sentía como... ¿Cómo qué? ¿Profanación de tumbas? La voz de Chen se endureció. «Déjame mostrarte algo». La llevó a una estación de trabajo donde Webb analizaba lo que parecía un almacenamiento de memoria orgánica. Las manos llenas de cicatrices del hombretón se movían delicadamente sobre la tecnología alienígena, extrayendo datos con precisión quirúrgica. «Marcus, muéstrale a la embajadora lo que encontramos en las redes neuronales». Webb activó una pantalla holográfica que hizo que Beltar jadeara. Imágenes inundaron el aire a su alrededor. Recuerdos extraídos de la conciencia colectiva Krex. Vio mundos ardiendo, especies siendo consumidas, niños siendo absorbidos por la mente colmena, miles de millones de voces gritando mientras su individualidad era despojada y alimentada al colectivo. «Esto es lo que los Krex hicieron a 12 sistemas estelares», dijo Chen en voz baja. «Cada persona que consumieron se convirtió en parte de sus bancos de memoria. Sus experiencias, sus conocimientos, su terror. Todo ello conservado para siempre como entretenimiento para la mente colmena». Las imágenes continuaron. Beltar vio desaparecer civilizaciones enteras. Sus culturas reducidas a puntos de datos en el colectivo Krex. La mente colmena no solo mataba. Lo absorbía todo, convirtiendo la muerte de especies enteras en una forma de tortura psicológica que duraba para siempre. «Conservaban los recuerdos», explicó Webb, su voz sin emoción. «Cada grito, cada momento de miedo, cada oración desesperada por ser rescatado». A los Krex les resultaba divertido. Beltar se apartó de la pantalla. «¿Por qué me muestras esto?». «Porque necesitas entender lo que evitamos», dijo Chen. «Los Krex no solo iban a matar a tu gente. Iban a hacer que sus muertes duraran para siempre. Cada niño sapiriano que consumieran habría pasado la eternidad como parte de su colectivo, experimentando el momento del consumo una y otra vez. Pero eso no justifica». «¿Justifica qué? ¿Estudiar su tecnología? ¿Aprender sus debilidades?». La voz de Chen se elevó ligeramente. «Embajadora, la flota principal de los Krex todavía está ahí fuera. Vendrán en busca de venganza. Y cuando lo hagan, cada pieza de información que recopilemos aquí podría salvar millones de vidas». Santos levantó la vista de su estación de trabajo. «Capitana, he aislado las vías bioneurales que usan para la comunicación colectiva.
Si podemos sintetizar un contraagente, podríamos ser capaces de interrumpir su mente colmena por completo. Buen trabajo. ¿Qué necesitas? Más muestras, preferiblemente de sujetos vivos. Beltar lo miró fijamente. ¿Sujetos vivos? Capturamos 3 drones Krex durante las acciones de abordaje, explicó Chen. Están recluidos en cámaras de aislamiento. Santos necesita estudiar su actividad neuronal para entender cómo funciona realmente la mente colmena. Están experimentando con prisioneros. La bodega de carga quedó en silencio. Todos los humanos en la habitación se giraron para mirar a Beltar, y de repente se sintió como un pequeño animal de presa rodeado de depredadores. Embajadora, dijo Chen lentamente, déjeme explicarle algo sobre la moralidad humana. No experimentamos con prisioneros. Estudiamos a los enemigos capturados para proteger a nuestros aliados. Los drones Krex no están sufriendo. Están inconscientes y aislados de su colectivo. Pero la información que obtengamos de su estudio podría prevenir el consumo de especies enteras. Webb habló sin levantar la vista de su trabajo. Los Krex no toman prisioneros. Lo consumen todo. Nuestra elección es entre estudiar 3 drones inconscientes o ver cómo la coalición es devorada. Beltar sintió el peso de la complejidad moral aplastándola. Todo lo que hacían los humanos violaba algún principio de la guerra civilizada, pero todo aquello para lo que violaban esos principios era infinitamente peor. ¿Cómo viven con ustedes mismos?, preguntó en voz baja. Chen guardó silencio por un largo momento. No tenemos que vivir con nosotros mismos. Solo tenemos que vivir, y asegurarnos de que otras personas también puedan vivir. Señaló un visor que mostraba el campo de escombros que aún flotaba alrededor de CEPR-7. Cada trozo de metal ahí fuera representa miles de drones Krex que nunca consumirán otro mundo. Cada muestra biológica que estudiamos nos acerca a entender cómo detener a la flota principal. Si eso nos convierte en monstruos, entonces somos monstruos que protegen a la gente que nos importa. Pero el coste. ¿El coste de qué? ¿Tener pesadillas por las cosas que hemos hecho? ¿Saber que hemos cruzado líneas que las especies civilizadas no cruzarían? La sonrisa de Chen era afilada y fría. Embajadora, los Krex han consumido 12 sistemas estelares, miles de millones de seres conscientes. Planean consumir miles de millones más. Si el coste de detenerlos es que 43 humanos tengan que cargar con cierto peso moral, entonces es una ganga. Beltar miró de nuevo la bodega de carga, viéndola con nuevos ojos. Los humanos no celebraban su victoria. Trabajaban con una eficiencia sombría, como médicos realizando una cirugía en una víctima de la peste. No disfrutaban lo que estaban haciendo, pero lo hacían de todos modos porque la alternativa era peor. Capitana Chen, dijo lentamente. ¿Qué pasará cuando llegue la flota principal de los Krex? Estaremos listos para ellos. Chen activó una pantalla táctica que mostraba las modificaciones que se estaban realizando en el espacio de la coalición. Estamos instalando redes de dispersión bacteriana en todo su territorio. Estaciones de transmisión de guerra psicológica, campos de minas gravitacionales. Cuando los Krex vengan en busca de venganza, se encontrarán con un tipo de guerra muy diferente al que están acostumbrados. ¿Y después de eso? La expresión de Chen se volvió distante. Después de eso, nos aseguraremos de que nunca vuelvan a amenazar a nadie. Jamás. La finalidad en su voz envió escalofríos por la espalda de Beltar. Está hablando de genocidio. Estoy hablando de control de plagas. Los ojos de tormenta invernal de Chen se centraron de nuevo en Beltar. Los Krex son un cáncer. Consumen todo lo que tocan y no dejan nada más que cascarones vacíos. No se negocia con un cáncer. No se intenta rehabilitarlo. Se extirpa por completo. Siguen siendo una especie consciente. ¿Lo son? Webb levantó la vista de su estación de trabajo. Llevamos semanas estudiando su conciencia colectiva. ¿Quieres saber lo que encontramos? Los drones Krex individuales no tienen pensamiento independiente, ni deseos personales, ni identidad individual. Son robots biológicos controlados por una red de procesamiento central. Santos asintió. La mente colmena es consciente, pero los drones individuales no son más conscientes que las uñas de sus dedos.
Matar a un Droncrex es como cortarse el pelo. El organismo central puede notarlo, pero la pieza individual no sufre. Pero la conciencia colectiva es un parásito que consume la conciencia de otras especies, terminó Chen. Cada vez que los Krex absorben a alguien, la individualidad de esa persona muere y se convierte en parte del colectivo. La mente colmena no solo es consciente. Está formada por la conciencia robada de miles de millones de víctimas. Beltar se sentó pesadamente en una caja de carga. El paisaje moral que creía entender había sido completamente reescrito. Los humanos no eran solo salvajes brutales. Eran cirujanos pragmáticos, estirpando una parte enferma de la galaxia con una eficiencia despiadada. ¿Cuántas naves como la Retribución tiene la Tierra?, preguntó. Docenas, dijo Chen. Naves tripuladas por gente demasiado peligrosa para la sociedad regular pero demasiado valiosa para desperdiciarla. Piratas que cazan piratas. Soldados que luchan en guerras que el ejército regular no puede tocar. Científicos que estudian cosas que volverían locos a los investigadores normales. ¿Y todos se ofrecen voluntarios para esto? La mayoría de nosotros no tenemos a dónde ir, dijo Webb en voz baja. La sociedad regular no sabe qué hacer con gente como nosotros. Somos demasiado violentos para la vida civil, demasiado inestables para el servicio militar regular, pero somos perfectos para trabajos como este. Chen se acercó al visor y miró el campo de escombros. Cada persona en esta nave se ofreció voluntaria para lo que asumimos que sería una misión suicida. No teníamos respaldo, ni flota de apoyo, ni garantía de supervivencia. Vinimos porque alguien pidió ayuda, y los humanos no ignoran las llamadas de socorro. Incluso de extraños, incluso de especies que nunca habían conocido. Especialmente de extraños. El reflejo de Chen en el visor parecía cansado. Es fácil ayudar a la gente que conoces. Se necesita algo más para ayudar a gente que nunca has conocido y que no puede ofrecerte nada a cambio. Beltar pensó en eso durante mucho tiempo. Los humanos habían viajado a través de la galaxia para luchar en una guerra que no podían ganar, por gente que no conocían, sin pedir nada a cambio. Habían violado todos los principios de la guerra civilizada y habían cometido actos que los atormentarían para siempre. Todo para proteger a extraños. Capitana, dijo finalmente, ¿qué necesita de la coalición? Espacio para trabajar, tiempo para prepararnos y la comprensión de que cuando esto termine, la galaxia será un lugar diferente. Chen se apartó del visor. Los Krex pensaban que eran los depredadores supremos. Se equivocaban. Pero ahora todos los demás van a saber cómo son los verdaderos depredadores supremos. Fuera de la Retribución, las naves de la coalición se movían a través del campo de escombros, comenzando el largo proceso de limpieza. Pero Beltar sabía que ninguna cantidad de limpieza borraría lo que había sucedido allí. La galaxia había visto de lo que eran capaces los humanos cuando se les llevaba al límite. Solo esperaba que nunca volvieran a ser empujados tan lejos. 6 meses habían pasado desde la destrucción de la flota de avanzada Krex, y la galaxia todavía intentaba comprender lo que había sucedido en Sepr 7. La embajadora Beltar estaba en su nueva oficina en la estación orbital de la Tierra, sobre la superficie de mármol azul del planeta, leyendo informes que habrían sido impensables un año atrás. La coalición sapiriana no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Sus mundos se estaban reconstruyendo más rápido de lo que nadie había predicho, protegidos por una red de defensas diseñadas por humanos que hacía la invasión virtualmente imposible. Pero lo más importante, ya no estaban solos. La percepción de la galaxia sobre la coalición había cambiado de la noche a la mañana, pasando de ser refugiados condenados a una especie bajo protección humana. Esa protección venía con implicaciones que Beltar todavía estaba aprendiendo a manejar. El Imperio Altariano ha solicitado una reunión formal, informó su ayudante, la erudita Zixal. Quieren discutir acuerdos de defensa mutua. Beltar casi se rió. 6 meses atrás, los altarianos habían cerrado sus fronteras en lugar de arriesgarse a ayudar a la coalición. Ahora querían aliarse con la especie que de alguna manera había convencido a los humanos de luchar sus guerras. ¿Y la Confederación Nexus? Han ofrecido devolver todos los artefactos culturales que preservaron de los mundos de la coalición, sin coste alguno.
También solicitan permiso para establecer una embajada en el espacio de la coalición. ¿Y el Consejo Galáctico? La expresión de Zig-Zal se complicó. Han reconocido oficialmente el derecho de la coalición a emplear contratistas de seguridad no tradicionales. Es su forma de reconocer la presencia humana sin decir realmente la palabra humano en documentos oficiales. Beltar caminó hacia la ventana que daba a la superficie de la Tierra. Desde la órbita, el planeta parecía engañosamente pacífico. Océanos azules, nubes blancas, continentes verdes. Nada en la vista sugería que este era un mundo muerte clase 12 que había producido la especie más peligrosa de la galaxia. Pero si sabías qué buscar, podías ver las señales. Ciudades que se extendían por continentes enteros, conectadas por redes de transporte que podían mover ejércitos en horas. Complejos industriales que podían construir naves de guerra más rápido de lo que la mayoría de las especies podían diseñarlas. Y esparcidas por la superficie del planeta, instalaciones de entrenamiento donde los humanos aprendían a luchar en guerras que otras especies no podían imaginar. ¿Alguna noticia de la capitana Chen?, preguntó Beltar. La retribución partió ayer hacia el borde exterior. Los informes de inteligencia sugieren que los supervivientes Krex se han estado reuniendo allí, tratando de reconstruir su flota. Zig-Zal hizo una pausa. El mensaje final de la capitana Chen fue breve, limpiando la infestación restante. Beltar se estremeció. Había llegado a respetar a Sarah Chen en los últimos meses, pero la actitud casual de los humanos hacia el genocidio todavía la perturbaba. Chen hablaba de exterminar a los Krex de la misma manera que la mayoría de la gente discutía el control de plagas. Necesario, eficiente y completamente desprovisto de peso emocional. La puerta de su oficina sonó, y el almirante Marcus Webb entró. El enorme humano se veía extraño con el uniforme diplomático que la Tierra le había proporcionado. Sus manos llenas de cicatrices estaban cruzadas a la espalda en un gesto que probablemente pretendía parecer pacífico, pero que de alguna manera lograba parecer amenazante. Embajadora, dijo con su voz de piedras moliéndose. Tengo el informe de seguridad mensual. Webb había sido asignado como enlace militar de la Tierra con la coalición, lo cual era una forma educada de decir que era su guardaespaldas permanente. El gobierno humano había dejado claro que cualquiera que amenazara a la coalición tendría que responder ante gente como Webb. ¿Cuál es la situación?, preguntó Beltar. Tranquila. Demasiado tranquila. Webb activó una pantalla holográfica que mostraba la región galáctica local. La actividad pirata ha disminuido en un 90% en el espacio de la coalición. Las flotas de saqueo están evitando su territorio por completo. Incluso los conflictos menores entre especies vecinas se han enfriado. Eso suena como una buena noticia. Lo es, pero también es artificial. Todo el mundo está en paz porque tienen miedo de lo que pasará si no lo están. Webb destacó varios sistemas estelares en la pantalla. Estas regiones solían ver conflictos regulares. Ahora están negociando en lugar de luchar porque nadie quiere ser la próxima especie que requiera la intervención humana. Beltar estudió la pantalla. La paz impuesta por el miedo no era realmente paz. Era solo violencia esperando a suceder. ¿Estamos haciendo lo correcto?, preguntó en voz baja. Webb guardó silencio por un largo momento. Defina correcto. ¿Estamos salvando vidas? Sí. ¿Estamos previniendo guerras? Sí. ¿Estamos forzando a la galaxia a comportarse mejor a través de la amenaza implícita de una violencia abrumadora? También sí. Pero, ¿es eso justicia? La justicia es un lujo para las especies que tienen otras opciones. El rostro lleno de cicatrices de Webb no mostraba emoción. Hace 6 meses, su gente se enfrentaba a la extinción. Hoy, están a salvo y reconstruyendo. Si eso no es justicia, al menos es supervivencia. La consola de comunicación de Beltar sonó con un mensaje prioritario. La pantalla holográfica mostró el rostro de la capitana Chen, transmitiendo desde algún lugar en el borde exterior. La humana parecía cansada pero satisfecha. Embajadora, dijo Chen sin preámbulos. La operación de limpieza ha concluido. La flota Krex restante ha sido neutralizada. La especie está ahora funcionalmente extinta. Beltar sintió un escalofrío.
¿Todos ellos? Cada nave, cada dron, cada fragmento de la conciencia colectiva. Rastreamos a los supervivientes de SEPR-7 y encontramos su punto de reunión. Estaban tratando de reconstruir sus fuerzas usando muestras biológicas de conquistas anteriores. La expresión de Chen no cambió. Nos aseguramos de que no lo intentarán de nuevo. ¿Cuántos? Aproximadamente 2 millones de drones en 50 avionaves. Nunca nos vieron venir. Chen hizo una pausa. El enjambre Krex está oficialmente extinto a las 1400 horas, hora galáctica estándar. Beltar se sentó pesadamente. 2 millones de seres aniquilados por una sola nave humana. Las matemáticas de la destrucción eran asombrosas. Capitana, dijo Webb, ¿cuál es su próxima asignación? Patrulla a lo largo de la frontera en disputa. La inteligencia sugiere que hay una flota de IA rebelde que ha estado atacando colonias aisladas. El comando quiere que investiguemos. La sonrisa de Chen fue afilada. Debería ser divertido. Después de que la transmisión terminara, Beltar se sentó en silencio durante varios minutos. Webb esperó pacientemente, su enorme cuerpo inmóvil como una roca. ¿Cuántas naves como la Retribución hay ahí fuera? Preguntó finalmente. Clasificado, pero suficientes. Webb activó otra pantalla. Esta mostraba los movimientos de naves humanas por toda la galaxia. Naves de patrulla, naves de investigación, naves mercantes que llevaban suficiente potencia de fuego para arrasar lunas pequeñas. Estamos en todas partes y lo estamos observando todo. Están patrullando la galaxia. Estamos protegiendo nuestros intereses. La coalición está ahora bajo protección humana. Eso hace que sus enemigos sean nuestros enemigos, sus amenazas nuestras amenazas. La expresión de Webb era tan inexpresiva como siempre. La galaxia está aprendiendo a ser más cuidadosa con a quien amenaza. Beltar pensó en los informes que había estado leyendo. Flotas piratas disolviéndose en lugar de arriesgarse a operar cerca del espacio de la coalición. Especies agresivas negociando acuerdos pacíficos en lugar de ir a la guerra. La comunidad galáctica andando de puntillas alrededor de cualquier cosa que pudiera atraer la atención humana. Esto no puede durar, dijo. Eventualmente, alguien los desafiará. Alguien pondrá a prueba si los humanos son realmente tan peligrosos como todos piensan. Probablemente. Webb parecía no preocuparse. Cuando eso suceda, les recordaremos por qué los Krex están extintos. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de la coalición? ¿Somos verdaderamente aliados o solo mascotas que están protegiendo? Webb consideró la pregunta seriamente. Aliados. Pero aliados de una especie que no hace amigos como otras especies. Los humanos forman lazos de manada. Una vez que eres parte de nuestra manada, moriremos antes de permitir que algo te suceda. Pero esa protección viene con expectativas. ¿Qué tipo de expectativas? Lealtad, confianza, la comprensión de que cuando les pedimos que hagan algo, es porque la alternativa es peor. Las manos llenas de cicatrices de Webb se posaron sobre la mesa. La coalición es libre de tomar sus propias decisiones, elegir su propio camino. Pero si esas elecciones amenazan los intereses humanos o ponen a nuestra gente en riesgo, intervendremos. ¿Y si queremos terminar la alianza? No pueden. La declaración de Webb fue simple y final. Han visto de lo que somos capaces. Conocen nuestros métodos, nuestra tecnología, nuestro pensamiento estratégico. Incluso si quisiéramos dejarlos ir, no podríamos arriesgarnos a que esa información caiga en las manos equivocadas. Beltar sintió un escalofrío de comprensión. La coalición no solo estaba protegida por los humanos. Estaban atados a ellos, permanente e irrevocablemente. Habían cambiado la amenaza de la extinción por la seguridad de una supervisión permanente. ¿Está diciendo que somos prisioneros? Estoy diciendo que son familia. Familia difícil, complicada, a veces peligrosa, pero familia al fin y al cabo. Webb se levantó para irse. La diferencia es que los prisioneros quieren escapar. La familia quiere sobrevivir junta. Después de que se fuera, Beltar se quedó de nuevo junto a la ventana, observando la Tierra girar lentamente debajo de la estación orbital. En algún lugar allá abajo,
Los humanos se entrenaban para guerras que aún no habían comenzado, construían armas para enemigos que aún no habían conocido, se preparaban para amenazas que solo existían en los peores escenarios. Su consola de comunicación volvió a sonar, esta vez con un mensaje del espacio de la coalición. Se había recibido una nueva llamada de socorro. Una pequeña colonia minera en un sistema aislado, bajo el ataque de asaltantes desconocidos. El mensaje era breve y desesperado. Por favor, ayúdennos. No tenemos a quien más recurrir. Beltar miró el mensaje durante mucho tiempo, luego activó su canal de respuesta. Mensaje recibido y reenviado a las fuerzas de patrulla humanas. La asistencia está en camino. Resistan. La ayuda está llegando. Cerró el canal y sonrió ligeramente. 6 meses atrás, recibir ese mensaje la habría llenado de desesperación. Otra tragedia que era impotente para prevenir. Ahora era solo otro problema que se resolvería con una abrumadora violencia humana. La galaxia había aprendido una lección importante en las ruinas del enjambre Krex. Había cosas peores que tener miedo de los humanos. Estaba ser el tipo de especie que hacía que los humanos decidieran que necesitaba ser detenido. Fuera de la ventana, la Tierra continuaba su lenta rotación, una canica azul que ocultaba a la especie más peligrosa que la galaxia jamás había producido. Y en algún lugar en la oscuridad entre las estrellas, naves como la Retribución patrullaban el vacío, llevando su peligrosa carga de esperanza a rincones desesperados de la galaxia. La era de la protección humana había comenzado. Para bien o para mal, la galaxia nunca volvería a ser la misma.